Y para ahondar más en este tema, agradezco que nos tome la llamada desde la Ciudad de México a Gabriel Sosa Plata, ombudsman de Noticias MBS México. Gabriel, muchas gracias por tomar esta entrevista vía Skype. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Paulina. Gracias, Gabriel. Pues mira, antes que nada, aclararles a nuestra audiencia que a ti te contrata MBS para mediar el conflicto entre la empresa y Carmen Aristegui, ¿cierto? No necesariamente, Paulina. Yo estoy como ombudsman o defensor de las audiencias, pues ya desde hace casi 2 años, que es una figura que creó esta empresa MBS Radio y que se ha impulsado en muchos otros países justo como parte de los mecanismos de autorregulación, y cuando se dan esta serie de conflictos, uno puede intervenir justo para mediar, en efecto. En este caso en específico, en el caso de Carmen Aristegui, ¿en qué momento esta buena intención de dialogar, de solucionar este problema, pues se sale de las manos y termina de la manera que estamos viendo? Sí, mira, se dio un conflicto que yo todavía a la fecha no me explico por qué adquirió esta magnitud, pero en ningún momento se le consultó al defensor de las audiencias para mediar en este asunto. Es más, cuando se transmitió el primer spot al aire en el noticiario de Carmen Aristegui, diciendo que algunos periodistas de la estación habían utilizado la marca y habían establecido alianzas estratégicas sin el consentimiento de la empresa, yo de inmediato en mi papel de defensor, de ombudsman de esta empresa, traté de comunicarme con las partes, pero ya desde entonces existió, pues digamos, el no diálogo. Y esto siguió creciendo, como nos damos cuenta con el paso de los días, que obligaron, pues de alguna manera, pues a Carmen a no aceptar una serie de condiciones que, al no aceptarlas, pues finalmente la empresa prescinde de sus servicios. Finalmente, ¿cuál fue la justificación para despedir a Carmen Aristegui y a su equipo de trabajo? La justificación, podríamos decir que legal, es de que Carmen impuso a la empresa la condición de regresar al aire siempre y cuando fueran recontratados 2 de sus reporteros que habían sido despedidos. Justo estos reporteros, como sabemos, pues son aquellos que trataron el tema de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. De ahí de que se haya generado todavía a la fecha una especulación, porque no lo tenemos plenamente demostrado, pero que sí hubo algún factor que incidió para que MBS Radio actuara de esa manera en contra de Carmen Aristegui y de los periodistas que se habían sumado a esta plataforma de México Leaks. Gabriel, ya que estás hablando y ya que tocaste el tema del gobierno federal y de estas especulaciones respecto al presidente de México, hoy precisamente la Secretaría de Gobernación anunció que ellos se deslindan de este caso, que se trata de un conflicto entre particulares y también, pues, sin embargo, en el extranjero, aquí en Estados Unidos, en otros países, pues se está hablando de censura en México y de mano negra por parte precisamente de este gobierno federal. ¿Se cuentan con pruebas? ¿No se cuentan con pruebas? ¿Son meras especulaciones? ¿Qué hay ahí? No hay, por supuesto, pruebas, Paulina, pero creo que en las audiencias se refleja esta sensación de que sí hubo un acto de censura y de que es un tema que afecta a la libertad de expresión de los medios de comunicación en nuestro país. Caso particular de Carmen Aristegui, que es una periodista muy reconocida, socialmente muy aceptada, con una enorme credibilidad, y al presentarse esta circunstancia, y en particular con los reporteros que trataron el tema de la Casa Blanca y otros temas que también han sido incómodos al gobierno, se le ha dado esta lectura con justa razón. Aquí el asunto es que, a diferencia de la ocasión anterior, cuando la familia Vargas salió a la luz pública denunciando la presión del gobierno, ahora en esta ocasión ha reiterado de que se trata de un asunto entre particulares. Y la lectura que tenemos es de que no es así, de que existió algún factor de presión externa, no sabemos de dónde, pero que incidió para que se tomara esta drástica decisión. Así es de que, por eso sí coincidimos, muchos de los mexicanos, de que pudo haber sido un acto de censura, por así llamarlo, directa o indirecta, utilizando un pretexto que era el uso de la marca y el establecimiento de alianzas estratégicas sin el consentimiento de MBS Radio. Pero esta no es la primera vez que Carmen Aristegui tiene un conflicto de este tipo. Recordemos en el 2011, tras dar difusión a un supuesto problema de alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón, sucede una situación similar. Después de ello, Carmen fue recontratada. ¿Sucederá algo similar en esta ocasión o lo ves muy difícil?
Lo veo muy difícil porque en aquella ocasión sí la familia Vargas se sintió agraviada por una presión directa del gobierno de Felipe Calderón y así lo denunció. Incluso hasta el mismo presidente de MBS Comunicaciones, Joaquín Vargas Guajardo, dio a conocer la comunicación que tenía con algunos integrantes del gabinete y del área de comunicación social de presidencia, donde sí él trató de demostrar su verdad de que era una presión y de que esto fue un efecto colateral, la salida de Carmen, que estaba en juego. Ahora no ha sido así. Es más, la familia Vargas prácticamente no ha hecho ninguna declaración y sigue diciendo que se trata de un problema estrictamente laboral. Yo lo que he dicho como defensor de las audiencias es de que ojalá Joaquín Vargas, la familia Vargas, dijeran si están viviendo algún tipo de presión, porque seguramente muchos mexicanos apoyaríamos también su libertad de expresión. Creo que sería algo muy benéfico para la industria, para el periodismo, para los periodistas y su libre ejercicio en favor del derecho a la información de la sociedad. Con la salida de Carmen, pues también se van sus colaboradores. Estamos hablando de personajes como Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Denise Dresser. ¿Cómo piensa MBS compensar estas salidas? Pues no lo sabemos. Quién sabe cuál vaya a ser el proyecto, pero las audiencias se sienten lastimadas porque consideran que no van a tener, no solo por la participación de estos destacados analistas, sino también de su equipo de trabajo, la oferta informativa lo suficientemente fuerte como para sustituir al trabajo que venía desarrollando Carmen Aristegui. Por lo pronto, pues ahora está supliendo a Carmen Aristegui, uno de los reporteros que también participa en la conducción del noticiario los fines de semana, pero pues nada que ver, porque finalmente Carmen Aristegui también tenía una unidad de investigación que era la que soportaba la riqueza de este espacio informativo. Pero pues bueno, mientras estemos ahí, también vamos a procurar de que se respeten los derechos de los periodistas en cuanto a su ejercicio de libertad de expresión, porque también salió todo su equipo, no solo los comentaristas, sino las personas que producían el noticiario también fueron despedidos. Y ahora me están notificando vía redes sociales que algunos trabajadores de la propia empresa que han manifestado su apoyo a Carmen Aristegui también las están despidiendo. Entonces, esto sería también un hecho muy lamentable en materia de libertad de expresión, pero también de los derechos laborales de los periodistas. En este caso, Gabriel, finalmente, ¿quién gana y quién pierde? Yo creo que perdemos todos, ¿eh? Con la salida de Carmen Aristegui, pierde ella, pierden los radioescuchas, pierde MBS, pierde la sociedad mexicana, pierde la libertad de expresión y pierde el derecho a la información en México. Gabriel Sosa Plata, ombudsman de Noticias MBS México, muchísimas gracias por esta entrevista vía Skype. Al contrario, Paulina, un honor estar en tu programa. Gracias, buenas noches. Buenas noches.